Sí, no entiendo. ¿Es funcional al gobierno? No, es al revés, digamos. Me parece que... Pero el votante de Narváez se le escapa, por más que de Narváez quiera contenerlo. Claro. De Lancha se le han escapado durante 2 meses. Los votantes de Narváez se le vienen escapando hace 4 años. Sí. Digamos, O sea, no ha hecho más que perder votos. Vos decís, aquel que votó a de Narváez este domingo no va a votar probablemente a de Narváez en octubre. No, yo creo que todavía no hemos hecho ninguna medición, pero hay una proporción importante de votantes de Narváez que, bueno, que supongo que lo va a seguir votando, pero se le cae. Por ejemplo, en el 2011 hubo una migración, hablando de lo que vos mencionabas, de cómo las cosas pueden convivir. En el 2011 hubo una mutación de votos de las PASO del 2011 a octubre de ese año, sí, de los votantes de Duhalde a Wiener. Sí. Mostrando además que las vinculaciones de las personas, del ciudadano, con la identificación partidaria en Argentina está totalmente desarmada. Ajá. Bueno, en el mundo pasa un poco eso, pero como Argentina ya no tiene sistemas de partidos fuertes, que tampoco tuvimos 100 años de bipartidismo, no tuvimos 50. Sí. Tampoco es que nuestra historia está repleta de 2 partidos fuertes. Pero hubo esa mutación, muestra que el electorado, que la estructura cultural de la sociedad argentina frente a la política está totalmente disuelta. Está espolvoreada, es decir, no está agarrada de nada. Sí. Entonces el votante va circulando de un lado para el otro sin importar, inclusive, no es que yo no piense que las ideologías no existen, pero la idea de que un votante elige a alguien de centro derecha y después elige a alguien de centro izquierda, más que pensar si son representantes de centro derecha y centro izquierda, hay que pensar en qué está pensando el votante, no está pensando... ¿Y cuál en es los la aspectos respuesta? O sea, la ideológicos. conclusión, ¿cuál es? ¿Por qué razón se produce esa transferencia? Ese votante opositor que va al ganador, busca el de más votos. O sea, porque ahí yo me acuerdo que Duhalde termina con el 12% y Wiener con el 16% en las generales, ¿no? O sea que una explicación posible sería que le apostaron al número 1 de la oposición. Mirá, el problema que fue en esas pasos es que para los opositores no hubo claramente ningún segundo. Entonces el fenómeno más impresionante fue cómo puede ser que todos los votantes de Duhalde se pasen a Wiener. Bueno, les parecía alguien mucho más ordenado y centrado y lo votaron a Wiener, cambiaron de Duhalde a Wiener, especialmente en algunos lugares como la capital, obviamente Santa Fe ya lo tenía ganado, pero la migración de votos muy fuerte fue en las grandes ciudades hacia Wiener, ¿no? Después él no ha hecho mucho más con eso en los últimos 2 años. Tiene que ver con que las identificaciones partidarias pueden ir para cualquier lado. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires es un juego un poquito más complejo, porque casi todo es voto peronista, y ahí se debaten entre si estás con el gobierno o sos peronista contra el gobierno. Pero yo creo que, volviendo al tema, probablemente existe una hipótesis en la cual de Narváez saque inclusive la mitad de lo que sacó. Porque ¿para qué lo voy a votar a de Narváez? Claro, lo sí, voto total, a Massa. ¿no? Les pregunto a los dos, el otro día hablando, hoy es miércoles, el lunes, digamos, inmediatamente después del resultado, con algunas voces oficiales y tratando de ver cuál era el análisis inmediato, me decían que se subestimó un poco al votante que quiere a Cristina, desde el lado del gobierno, ¿no? Quiere a Cristina, pero valora también mucho al intendente. Entonces, ese voto que el gobierno pensaba lo tenía porque quiere mucho a Cristina, al intendente no jugar del todo con el gobierno, obviamente ese voto estaba perdido, ¿no? ¿Ustedes creen que de algún modo puede esto ser así? ¿Que puede ser una explicación de por qué la elección terminó siendo mucho más favorable a Massa de lo que se pensaba? Bueno, mira, es interesante el punto ese, porque yo creo que otra de las cosas que ha ocurrido, que no hay que confundirse, es que al gobierno le haya ido no tan bien en esta elección. Uno parece que le ha ido mal. No hay que decir que si Cristina Kirchner hubiese sido la candidata, le hubiese ido igual en las elecciones. Es decir, esta relación que hay es cuando es candidata Cristina o cuando es candidato sus figuras políticas que tienen bastante menor nivel de aprobación y de conocimiento que ella. Entonces ahí pasan a pesar más los intendentes. Es decir, cuando Cristina no está jugando como candidata, pesa mucho más lo territorial, claro, ¿no? Y te diría que hay un posible análisis en el cual lo que ha ocurrido el domingo ya estaba contenido en el 2011. Cristina Kirchner llega al 2011 con derrotas electorales en el país. Perdió en Capital Federal, perdió en Santa Fe, en Córdoba también le había ido mal, creo que había sacado su candidato alrededor del 8%. Es decir, y en ese momento una de las lecturas posibles era que había una especie de clima de segunda vuelta porque el gobierno venía afrontando situaciones de no victoria.
Lo que pasa es que después vino Cristina Kirchner en el 2011 y ganó por arriba del 50% de los votos. Inclusive nosotros lo veíamos en los números. Mal desempeño electoral y empezamos a hacer encuestas para la elección nacional y Cristina seguía ganando, inclusive en Capital Federal. Lo cual obviamente uno duda, dice, no puede ser, hay algo que hemos hecho mal en la medición, pero sin embargo, efectivamente eso es lo que sucedió. Ahora pasa otra vez lo mismo. El gobierno nacional está fuertemente centrado en la figura de ella. Este episodio del domingo no quiere decir que la gente tenga una pésima imagen de la presidenta. Sigue teniendo buena imagen de ella, pero ocurre que todos sus candidatos y las figuras de su gobierno o son desconocidos o tienen la mitad de imagen positiva que ella. Entonces, obviamente, cuando tiene que decidir qué candidatos le ofrece a su electorado, sigue teniendo las mismas dificultades que hace 2 años. Porque este gobierno, el ciclo kirchnerista, sigue siendo un proceso político centrado muy fuertemente en una persona, claro. Por esto que hablábamos recién, de que como no hay partidos, solamente hay figuras. Entonces es una política del puro carisma, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es por qué ella lo pone a este muchacho que no me acuerdo cómo se llama. Insaurralde, desconocido. ¿Cuán desconocido era Insaurralde? ¿Por qué lo pone? ¿Y por qué le reprocha después que sea desconocido si lo puso ella y no lo conocía nadie? Bueno, ¿cuánto desconocido? Lo más que se puede ser desconocido, excepto en el lugar donde él vive. Es decir, pero al día de hoy, ¿qué nivel de conocimiento tiene? No, ahora tiene un nivel de conocimiento cercano al 70 y pico por ciento, 72% aproximadamente. Lo mejor que le ha pasado es que le ha aumentado su conocimiento proporcionalmente al que ha aumentado su imagen positiva. En realidad debo decirlo al revés, ¿no? Ha aumentado su imagen positiva al mismo tiempo que aumentaba el conocimiento sobre él. La imagen negativa de él prácticamente no ha crecido. Y creo que teniendo en cuenta la situación con la cual se encontró el gobierno para decidir a quién ponía de candidato, lo mejor que tenía, lo más parecido que tenía Massa era Insaurralde. Ahora, con un desafío enorme porque tenía que inventar, ¿no? Yo me pregunto, ¿son tan improvisados, tantos equipos que tienen y todo de campaña, son tan improvisados? Porque, por ejemplo, no termino de entender si lo querían mostrar o querían guardar a Insaurralde. En el spot más famoso, que es uno que dura 160 segundos, creo, Insaurralde aparece 1 segundo, pero 1 segundo cronometrado. Aparece la imagen de Insaurralde. O sea, ahí hay una voluntad del jefe de campaña de no mostrarlo al candidato principal. Y después hacen la maniobra de llevarlo a ver al Papa y hacer la foto y el afiche. Entonces no termino de entender qué querían hacer. ¿Querían mostrarlo? ¿Querían guardarlo? ¿Qué querían hacer con Insaurralde? Querían mostrar a la presidenta de la Nación, que es la única que tiene imagen positiva. Eso es lo que querían. ¿Y para qué lo llevó? ¿Para qué gastamos un pasaje más para llevarlo a Insaurralde a Río? Bueno, porque era definitivamente al que tenían que votar. Así que el esquema era una especie de visión positivista, de causa y efecto. Yo necesito poner la causa, que es Cristina Kirchner, para generar el efecto, que es el voto de Insaurralde. Pero el que genera la influencia es ella. Pablo, Luis, tenemos que cerrar la nota e irnos a un corte. Solamente quisiera que nos pudieras decir si los intendentes van a jugar igual, pueden llegar a esperarse cambios. Digo, lo de ayer de Isi fue una frase muy fuerte, teniendo en cuenta que es ultra K. Del mismo modo los gobernadores. No, yo creo que hasta el 27 de octubre nadie va a jugar distinto como ha jugado hasta ahora, ¿no? Pero el 27 de octubre los intendentes van a jugar igual. Puede ser que pase lo que pasó en el momento de Narváez y que tanto cuestionó Kirchner, que hay algunos que cortaban la boleta, reparten en su municipio boletas cortadas y después, como le vaya a la presidenta, es cosa de la presidenta. Pero acá yo me aseguro el municipio. Mira, yo creo que eso lo explica mucho más la situación del gobierno. Si el gobierno tuviera una situación sólida, un poco más de la economía, o sea, tuviera mejor valoración de la economía, podría defender más a sus candidatos. Y si tuviera candidatos más potables, no tendría que estar haciendo, digamos, tanta ingeniería electoral, ¿no? Y dejar librado a que los intendentes sean leales. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, en general, bueno, obviamente todos los intendentes que están con Massa, no hay ningún problema, no hay nada que discutir. Los intendentes que están identificados, que han estado identificados con el gobierno nacional, creo que van a ser como una suerte de plancha, van a seguir acompañando formalmente al gobierno. Creo que lo más interesante es qué pasa después. Si se confirma efectivamente que Sergio Massa pasa a ser la otra alternativa además de Daniel Scioli, y empieza a comenzar una batalla dentro del Partido Justicialista, ya sin Frente para la Victoria, claro, para ver quién se encamina mejor hacia el 2015. Porque el otro gran derrotado, les diría, cualitativamente, es Daniel Scioli, porque parecía como una figura que había resurgido, igual que Insaurralde, y que se posicionaba como el gran victorioso, pero el tema es que Massa no ganó. Entonces claro, también Scioli ha quedado vinculado a una situación de derrota. Pero bueno, lo que pasa es que Scioli
tiene capacidades de resurgir. Pregúntame a mí si los intendentes van a jugar doble. ¿Van a jugar doble? Y sí. Y sí. En el peronismo así se juega, ¿no? Y sí. Y todos como Igi. Gracias, No, Luis. por Gracias, favor. Pablo, a vos Gracias a también vos. por haber venido. Nos vamos a ir a la pausa. Tenemos mucho hasta las 10 de la mañana. Quédate.